Mejía Verdeja. Gracias, presidente. Es que aquí causa siempre urticaria cuando se menciona el nombre de Peña Nieto, pero bueno, más allá de eso, quiero señalar que queda claro, por lo que aquí se ha señalado, que las auditorías fueron solventadas, salvo estas observaciones que están desahogándose, por un orden de 30 millones de pesos, y esto contradice el informe porque en el libelo que se presentó al Pleno se establece que nada más la parte de las observaciones, no que fueron solventadas, y yo creo que eso es algo muy importante. Por otro lado, el hecho de que el actual gobierno de la Ciudad de México recibió en julio del 2013 de conformidad la línea 12 del metro, que también esto es importante señalar. El tema de que esta comisión no ha profundizado en el tema de la falla en el mantenimiento preventivo y correctivo, que está en un estudio de la Universidad de Navarra, que está también en un informe, en un dictamen de otra empresa, ILF Consultores, que también habla que una de las causas fue también el acelerado desgaste ondulatorio provocado precisamente por fallas en el mantenimiento preventivo y correctivo. Y otro tema importante es lo de los PPS, porque el diputado que se pasó al PRI y que por aquí andaba y que votó apresuradamente el domingo el informe, fue a la Benito Juárez a postularse, pero bueno, más allá de eso, el tema es que decía que es que habían endeudado brutalmente a la Ciudad de México cuando fue un proyecto de prestación de servicios a largo plazo que fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, pero que además no es un esquema propiamente de deuda pública y que además ha sido este modelo recurrentemente utilizado por el hoy presidente de la República. Entonces sí es importante señalar porque es parte de las mentiras, las grandes mentiras en torno a la línea 12, como el tema de las auditorías, el tema del mantenimiento preventivo y correctivo, el tema también del endeudamiento supuesto, y entonces nosotros creemos que evidentemente tenemos que profundizar en el hecho de la falla en el mantenimiento preventivo y correctivo y no estar haciendo juicios a priori, simplemente por consigna política, simplemente para satisfacer revanchas de carácter político, y que es parte de lo que tenemos que abocarnos para que la comisión dé pleno cumplimiento a su responsabilidad. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal. Hasta por 3 minutos. Presidente, si me da un poquito más de tolerancia, no voy a utilizar el tiempo de réplica. Así será. Gracias. Buenas tardes, licenciado Marcelo, buenas tardes. Senador Delgado, bienvenido. Derivado del análisis jurídico del informe de la Comisión Especial para dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del metro, el Partido del Trabajo ha llegado a la conclusión de su inconstitucionalidad, puesto que presenta vicios de origen, ya que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su segundo párrafo señala: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. De la lectura de la anterior transcripción se advierte que entre las diversas garantías que contiene el artículo 14, destaca por su importancia la audiencia previa, que constituye una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, que impone la ineludible obligación a cargo de todas las autoridades para que de manera previa al dictado de cualquier acto de privación cumplan con una serie de requisitos necesarios para oír en defensa a los afectados
conocidos como formalidades esenciales de procedimiento. Estas formalidades esenciales del procedimiento a los que la Carta Magna se refiere precisa la jurisprudencia que también deben observarse y son las siguientes: la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, la oportunidad de alegar y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. A estas formalidades esenciales del procedimiento se unen los requisitos que para todo acto de autoridad contiene el artículo 16 constitucional, los cuales sustancialmente son los de competencia de la autoridad, que el acto obre por escrito y que se encuentre fundado y motivado de manera debida. De lo anterior se desprende que si las autoridades administrativas, judiciales y las legislativas no observan esas formalidades que en todo procedimiento de carácter administrativo se deben seguir, se violan en perjuicio de los gobernados tanto sus derechos humanos como sus garantías individuales, como lo ha hecho esta comisión en perjuicio del ciudadano Marcelo Ebrard Casaubon. Con independencia de lo expuesto, pregunto al licenciado Marcelo Ebrard lo siguiente. En torno a los costos de esta obra, que en su momento su gobierno planteó y ejecutó, se les ha calificado como un desastre financiero. Se habla de sobrecostos, sobreprecios, pagos indebidos, de acuerdo con los propios contratos que ahí se firmaron. Hemos escuchado cifras que van desde los 40,000, 42,000, 50,000 millones de pesos, pero realmente, licenciado, ¿cuánto costó en realidad la línea 12? ¿Cómo se compara su costo con respecto a otras en otros países? ¿Por qué se ha dicho que esta línea es mucho más cara que el presupuesto contemplado para el Tren México-Querétaro? ¿Cuál es su opinión al respecto? Originalmente el contrato de la obra consideraba que el tramo completo fuera subterráneo. ¿Por qué se modificó el contrato de la obra? ¿Fue usted quien lo decidió? ¿Y cómo impactó esta decisión? Por su respuesta, muchísimas gracias, licenciado. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon. Gracias, diputada. Mire, se ha hablado mucho de sobrecostos, tiene usted razón. Ahora que estaba escuchando en el Pleno, que fue recientemente, fueron los adjetivos que más usaron. Yo ahí quisiera subrayar lo siguiente. La auditoría, como dije, la Auditoría Superior de la Federación, en el caso de esta obra, realizó auditorías no de muestras, sino de 15,000 millones de pesos. Yo pregunto, si un órgano autónomo de ese rango hubiese encontrado todo lo que se está diciendo hoy, pues seguramente habría habido sanciones y habría actuado la Auditoría Superior de la Federación, que estuvo trabajando en esto 2009, 2010, 2011. Entonces, carece de fundamento lo que se está diciendo respecto a esos sobreprecios y a todo lo que se ha venido argumentando como explicación para decir que hay fallas en la obra derivadas de corrupción. La verdad es que no se vincula una cosa con la otra. Cuando usted revisa todo lo que se ha dicho respecto o que explica las fallas que puede haber en la línea, no hay vinculación con fenómenos de corrupción, eso es falso. Hay, y ya lo expliqué hace un momento, diferentes diagnósticos que ha venido dando la autoridad, pero que no tienen que ver con corrupción. Yo haría la pregunta, el hecho de que haya un error en el diseño, como se dice ahora, o en las especificaciones, ¿es atribuible a la corrupción? ¿Y por qué ningún órgano autónomo la detectó? ¿Y por qué se llega a esa conclusión, más aún, sin siquiera pedir los documentos respectivos? Yo decía hace un momento en el informe, están todas estas páginas que dicen resultados de la Auditoría Superior de la Federación, y así se mandó a todos los medios y al Pleno. Y estos resultados del año 2009, 2010 y 2011, salvedad hecha de los 32 millones que acabo de explicar, están solventadas. ¿Qué es esto si no intencionalidad política y un engaño a la gente? Entonces,
en síntesis. El costo de la línea 12 está dentro de los parámetros de costo de los metros en todo el mundo. Es más, el metro que se está haciendo en Monterrey está por encima por el costo por kilómetro hoy. Del México a Querétaro no lo puedo comparar porque ya se canceló el proyecto, entonces no conocemos los detalles. Eso está dentro del parámetro. Y respecto a las conclusiones de los órganos de control, incluyo aquí también a la Auditoría Superior del Distrito Federal, no hay tales irregularidades. Entonces, ¿de dónde se derivan esas afirmaciones? Como este anexo que se distribuyó a todos los medios. Si usted lee este anexo, dice qué barbaridad. Nada más que no le dicen que está solventado y lo presentan como resultados de la Auditoría Superior de la Federación. Aquí está. Entonces, mucha intencionalidad política, pocos datos, pocos fundamentos. No hay tal, es lo que yo diría. Muchas gracias, diputada. Gracias, licenciado. Tiene la palabra para formular réplica hasta por 3 minutos la diputada Magdalena Núñez Monreal. ¿Ya no? Ok. Bueno, entonces continuamos. Tiene la palabra el diputado Antonio Cuellar Estefan. Gracias, diputado presidente. Buenas noches, compañeras, compañeros diputados. Licenciado Marcelo Ebrard, senador Mario Delgado, bienvenidos, buenas noches. Ya que fui aludido con relación a mi intervención al inicio de esta sesión, en lo referente al trámite que se le dio al informe, quisiera solamente aclarar, porque además así lo hice al inicio de mi intervención, que no estaba yo valorando ni pronunciándome con relación al fondo de lo que estaba contenido en el informe. Simple y sencillamente digo que para efectos del procedimiento que se sigue dentro de la Cámara, ninguna comisión podría tener facultades de ir en contra de aquello que ya se aprobó por mesa directiva, que es un órgano de pleno. Precisamente a eso me referí y eso lo quiero reiterar. De tal manera que estas alusiones a que yo dije que se tratara de hechos consumados, lo son dentro del procedimiento legislativo. Ninguna autoridad puede revocar sus determinaciones. En el caso del procedimiento legislativo, las comisiones nunca podrían estar por encima del Pleno. Y es a lo que me refería el licenciado Ebrard, que me aludió 2 veces con relación al mismo tema. Por otro lado, he escuchado ya en un par de ocasiones, tanto por parte del senador Mario Delgado, como por parte del diputado Huerta Ladrón de Guevara. También he leído yo en algunos medios impresos referencias a que esto es un juicio político, a que se trata de una instancia de sanción en contra de los servidores públicos del Distrito Federal y que se estaba violando la garantía de audiencia, y desde luego que no puedo yo dejar de hacer referencia a esos temas. Y quiero que sepan que nosotros, como representantes de la nación, como representantes del pueblo de México, estamos aquí reunidos con facultades única y exclusivamente para averiguar hechos, porque la realidad social y la razón son las fuentes primarias del derecho, de la ley que nosotros hacemos aquí. De tal manera que lo único que queremos es averiguar qué ha sucedido para que en función de los problemas que arroja esta realidad social y los problemas que derivan de la historia, podamos nosotros preparar las iniciativas correspondientes para preparar también y aprobar en su caso las leyes que les den respuesta, o en su defecto, y si llegáramos a conocer a partir de estas averiguaciones, a partir de este conocimiento, algún hecho que sea contrario a la norma, pues denunciarlo de inmediato para que las autoridades competentes sean las que inicien en su propia esfera de competencia los procedimientos administrativos, judiciales o de cualquier índole que acaben con la emisión de las resoluciones o sentencias correspondientes que a ellas les corresponden. Cuando se dice que se ha violado la garantía de audiencia, yo lo que les digo es, en este caso no. En el caso de nuestra comisión, solamente averiguamos hechos y no emitimos ninguna resolución. No emitimos ningún acto que prive de sus derechos, de sus propiedades, de su libertad absolutamente a nadie. De tal manera que reiterar el hecho y reiterar este argumento de que estamos violando derechos humanos porque no le estamos dando el derecho de defensa a alguien es absolutamente infundado. Ahora, con relación al contenido de mis preguntas, quiero yo hacer referencia a un marco jurídico que desde luego a nosotros nos conmina, nos obliga como legisladores, que deriva del 134 constitucional. Le pido su tolerancia, diputado, porque al principio de mi intervención yo a lo que hice referencia fue a alusiones de ustedes. Entonces, hago referencia a las alusiones, déjeme ahora terminar mis preguntas. Como todos los días le damos a usted tiempo suficiente para poderlo hacer. Y ya que no lo tengo, diputado presidente, pues simple y sencillamente quisiera preguntarle, licenciado Ebrard, cuando se inaugura
la línea 12 del metro, se dice que hay varios centenares de faltantes que están apuntados en la bitácora. Usted inauguró la línea 12 del metro a pesar de que existían esos faltantes anotados en bitácora. ¿Conocía usted de los faltantes anotados en bitácora? Segunda pregunta. Aparentemente existieron desperfectos y deficiencias en la línea 12 desde el arranque de las mismas. En todo caso, usted como jefe de gobierno, ¿le informaron sobre las deficiencias en el uso y en el funcionamiento de la propia línea? ¿Ordenó que se iniciara algún procedimiento para verificar si efectivamente estos desperfectos existían? Tercera pregunta, ¿por qué autorizó usted la adjudicación directa del contrato de arrendamiento de la maquinaria? ¿Cuál fue la justificación? Desde luego en el entendido de que hay limitaciones dentro de la ley de adquisiciones. A su parecer, y dada la importancia de la obra, ¿tenía usted acaso la obligación de denunciar irregularidades o de cesar a algún funcionario si es que esto se hubiera comprobado? Diputado, Es todo. concluya, por favor. Esas son mis preguntas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, licenciado Ebrard. Tiene el uso de la palabra el licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, hasta por 3 minutos. Gracias, diputado. Bueno, si no se hubiese pasado por encima del derecho de audiencia, aunque este no es un juicio que lleve a la privación de la libertad, pues probablemente no estaríamos aquí. Esto debió ocurrir antes de que se emitiera el informe, con todo respeto. Yo le diría a usted, para el efecto de la inauguración ya expliqué que la información que me fue proporcionada por Proyecto Metro, Consorcio Certificador, Metro, que son los responsables de esta obra, es que la obra estaba lista para iniciar operaciones con pasajeros. Evidentemente, si hubiese habido una cosa distinta, pues no se hubiesen iniciado operaciones. Supongo que algo similar ocurrió para que el 8 de julio del 2013 también se recibiera en definitiva la obra, como ya lo expliqué aquí. Si yo conocía desperfectos, pues creo que con esto ya le contesto, no recuerdo yo otra cosa más que lo que le acabo de decir. Yo nunca he actuado de manera irresponsable, no hubiera dado mi anuencia a iniciar operaciones si no hubiésemos tenido ese certificado y esas conclusiones de parte de quienes tenían a su cargo esta obra. La adjudicación y el sondeo de mercado lo hizo el Metro. El Consejo de Administración del Metro lo aprobó, después hubo un juicio, como ya expliqué, con Bombardier, y finalmente el juicio fue sobreseído. Entonces, evidentemente que yo no cuestioné en ese momento esas decisiones porque esas decisiones corresponden al Consejo de Administración del Metro y tenían fundamento legal. Y hasta la fecha no veo que en ello haya alguna irregularidad, porque ya está auditado. Todo eso ha sido auditado sin observación por el órgano local porque es un contrato con recursos locales. Gracias, diputado. Gracias, licenciado. Para formular réplica hasta por 3 minutos tiene la palabra el diputado Antonio Cuellar Estefan. Lamento mucho no haber tenido la oportunidad de leer las disposiciones legales que quería yo enunciar antes de formular las preguntas. Algo que nos interesa sobre todo y desde luego que tiene que ver con la adjudicación directa o licitación de una obra es el mandato que deriva del 134 constitucional y permítanme leérselos. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que estén destinados. Es en base a este 134 constitucional que también se dice después que los arrendamientos y enajenaciones de todo tipo se llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, etcétera, etcétera. Desde luego que hay un mandato constitucional que a nuestro parecer pudiera haber ofrecido, de haberse cumplido el mecanismo de la licitación pública, una mayor oferta y una mayor competencia entre proveedores de servicios, en este caso de arrendamiento de vagones de tren, que pudiera haber redundado en una eficiencia en el ejercicio del gasto público y la gestión financiera del Distrito Federal. Hay datos duros, desde luego, no tengo que referirme más que a uno. 40, 42, 45 mil millones de pesos, los que ustedes quieran decir, de cualquier forma,
hay 500,000 habitantes del Distrito Federal que día con día no pueden trasladarse de la zona oriente al poniente de la capital. Y aquí vengo nada más a leer el párrafo, la fracción primera, del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Y por último, déjenme leer nada más la fracción 20 del mismo artículo 47. Tiene la obligación de supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las disposiciones de este artículo y denunciar por escrito ante el superior jerárquico o la Contraloría Interna los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta ley y las normas que al efecto se expidan. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Reyes Gamis, hasta por 3 minutos. Muchas gracias. El centro de el interés que tiene nuestro grupo parlamentario en el tema de la línea 12 es la gente, las personas que pueden y deben hacer uso de este servicio, de esta obra que busca ofrecer una alternativa de transporte económico y eficiente, sobre todo en esa zona de la Ciudad de México. Como en el centro de nuestro interés está la gente, debo decirles a todas ustedes, a todos y a todas ustedes, que nosotros, sin lugar a duda, respaldamos la decisión del jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, pues de en algún momento haber determinado priorizar la seguridad de los usuarios y además pues tomar medidas a propósito del problema que presentó esta línea, medidas de fondo. Además, desde luego, para el PRD, que hemos tenido junto con otros partidos la oportunidad de gobernar durante 18 años la ciudad, estamos muy interesados en la transparencia y en la rendición de cuentas. Por eso destaco la presencia voluntaria, abierta, que tanto el senador Mario Delgado como el licenciado Marcelo Ebrard han tenido para con esta comisión de trabajo. Nosotros señalamos que la manera desasiada, unilateral y diría yo con tintes políticos con que se condujo la última sesión, los trabajos de la comisión, fueron indebidos y además con toda firmeza hemos señalado que nunca vamos a permitir que se cometa una injusticia, porque detrás de cualquier injusticia se encuentra la esencia de quien nos reivindicamos de izquierda. Así pues, solamente quisiera formular 3 preguntas para ustedes. ¿Acaso fue unilateral la aprobación del PPS que aquí se nos ha explicado? ¿Quién, cuándo aprobaron el famoso PPS que hoy es objeto de una discusión y que incluso se señala irregularidades en torno a esa aprobación? ¿Quién lo aprobó? ¿Dónde se aprobó? La segunda pregunta que yo quisiera formular es: ¿quién decidió que se contratara a la empresa CAF?
Y la tercera pregunta, quisiera saber de propia voz de ustedes si en su actuación, en su calidad de exservidores públicos, obra en perjuicio de los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, eficiencia, alguna actuación de parte de ustedes. Esas son las preguntas que yo quisiera formular. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra primeramente hasta por 3 minutos el licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon. En la comparecencia que tuvo el ingeniero Bojorquez, exdirector del Metro en la Asamblea Legislativa, explica en detalle el proceso que llevó a la aprobación, primero propuesta del PPS, aprobación del esquema y también el sondeo de mercado, que hubo propuestas notarizadas de diversas empresas. Menciono las que él señaló: está CAF, Bombardier, Alstom, PCZ Construcciones, Norinco, la empresa china, Siemens y Ansaldo Breda fueron las invitadas. Y la diferencia de precios está en alrededor, entre las dos primeros lugares, alrededor de 1% del valor total del contrato. Eso fue lo que explicó el director del Metro. ¿Quién tomó las decisiones? Pues el Metro, su subcomité de adquisiciones y su consejo de administración. Eso es lo correcto, es lo que procede. Ahora, ¿de esa decisión se derivó que esté fallando la línea? Es decir, ni siquiera tenemos claro cuál es la razón por la cual está hoy planteándose el cambio o ajuste o modificación del tren. ¿Cuál es la razón? Todavía no lo sabemos. Yo creo que para hacer un juicio sobre eso, una conclusión mejor dicho, tendría que tenerse el diagnóstico de cuál es la razón. Pero no veo la correlación entre una decisión y la otra, y el efecto. Ese es el proceso que siguió esta decisión y esta determinación. Esas son decisiones que fueron también, hay que recordar que fue aprobado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el modelo, y hay que recordar que fue auditado en el año 2011 por el órgano, en este caso hoy, Auditoría Superior del Distrito Federal. Esa sería la información, diputado. Ok, continuamos. Gracias, licenciado. Tiene el uso de la palabra el senador Mario Delgado Carrillo. Gracias, diputado. Presidente, gracias, diputado, por sus preguntas. En la anterior no contesté. Recursos federales son 14,000 millones, de los cuales se ha desatado una polémica en torno a que se hace referencia a que eran 2,000. 2,000 vinieron en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación en 2 ejercicios fiscales, primero 1,000 y luego 1,000. Es decir, el deseo del Poder Ejecutivo por destinarle recursos a esta línea solo ocurrió en 2 ocasiones por 2,000 millones. El resto de los 12,000 fueron asignaciones que se logran en esta Cámara de Diputados, que se ordena a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se asignen al proyecto Metro. Bueno, a ver, ¿quién aprobó el PPS, diputado Ruiz Gámez? Ya lo explicamos en la presentación, es decir, es una opción que se tiene en la ciudad, donde cada dependencia dice, bueno, yo quiero contratar un bien, un servicio a través de un PPS, e inicia el proceso que ya describí y que les voy a dejar la presentación donde vienen todas las referencias a la ley de cómo es ese procedimiento de aprobación del PPS. Ahora, quisiera regresar a esta presentación. ¿Por qué se ha satanizado tanto a los PPS? Creo que la mejor manera de explicarlo es con un par de ejemplos para hacer un paralelismo a lo que se ha dicho en esta comisión. Vamos con el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. Es un contrato firmado en 2009, propone el financiamiento, diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de las instalaciones del hospital, incluyendo la dotación 124 camas. Ofrece muchos servicios, ahí vienen, es decir, no solo se construye, también da servicios. Características del contrato, 23 años, aquí solo se recibieron 2 propuestas técnicas y una económica. En la primera etapa se descartó a uno de los competidores y se quedó uno y pues fue el ganador.
El hospital fue inaugurado el 14 de septiembre de 2011, por, ya saben, esto de las prisas, un día antes de concluir la gestión del hoy actual presidente Peña Nieto. El costo fue de 7,000 millones de pesos. Bueno, vamos a compararlo, porque en medios se repite y se repite y se repite. Es que los trenes comprados costaban 6,000 millones y el contrato 18,000 millones, sale. Pues vamos a comparar un PPS contra una obra tradicional. El Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango, pues costó 7,000 millones. Y un hospital construido en 2004 en la Ciudad de México, también de especialidades, costó 425 millones de pesos. Son hospitales de características muy similares, 124 camas, 142 camas, 29 consultorios, 22 consultorios. Si seguimos la lógica que ha prevalecido en esta comisión, entonces tendríamos que decir que hay sobrecostos, pagos individuos, desviación, fraude y corrupción. Es decir, si seguimos la lógica de esta comisión, tendríamos que decir que alguien se robó ahí 6,500 millones de pesos. Ahora, este es un ejemplo, Vamos ahora, ¿cómo? No, es un ejemplo ilustrativo. Tema, por favor. Es ilustrativo, ¿no? Regreso al metro. A ver, es que yo no estoy, yo no podría venir a decirles. Por favor, orden. A ver. Señor, ya. Orden, por favor. Primero, no quiero que. No puede haber censura aquí, hombre. No hay censura, pero que se hable del tema. Estamos hablando Ya terminó. A ver, no tiene ningún interés esto en que sea mal interpretado. Es simplemente un ejemplo. ¿Por qué no estoy de acuerdo con el criterio que sigue la comisión? Ustedes dicen, es que hubiera sido más barato, 3,000. Entonces, hubiera... Bueno, pues tú aprobaste... Senador, concluya su intervención, por favor. A ver, entonces, insisto, si seguimos el criterio de la comisión, pues esa sería la conclusión y sería terrible, ¿no? Otra, por Ahora, favor, yo no estoy de por acuerdo. favor, senador, concluya su tiempo. Regresa. Por favor. Diputado, déjame hablar, diputado. Va a haber más ahorita. Vas a tener más No tiene intervenciones. ningún ánimo Viene una esto segunda ronda. más y ahí que de también, ejemplificar. por favor. ¿Sí? Regreso al metro. A ver, ¿cómo sabemos entonces, cómo evaluamos un PPS para saber que es rentable para la sociedad, que es un buen negocio para el gobierno? Por favor, Hay senador, dos. concluya, por favor. Pues por es que no favor, puedo terminar. por favor, concluya. Perdóname, El presidente. tiempo ya pasó, 2 minutos. No, el tiempo no ha pasado porque no me ha dejado hablar el diputado que está Bueno, aquí. a ver, con respeto a los legisladores y a los Bueno, invitados presentes. si me das un minuto termino. También para que no se queden con la mala Ahorita, impresión mira, del ejemplo. va a terminar ahorita. Viene una nueva ronda. No, perdóname, De pero no he preguntas y podido. respuestas. A ver. Dame la oportunidad, por No, favor, dame tú de la que los más y oportunidad. por respeto a los demás. Pues me han interrumpido toda la Bueno, presentación. tengo Y no que quiero, a ver, continuar. es que no quiero que se queden con una mala impresión. Fíjense a lo que voy. Déjenme, nada más escúchenme a lo que voy. ¿Cómo podemos saber, entonces, es que regreso a línea 12, ¿cómo podemos saber cuándo un PPS entonces representa un buen acuerdo para el gobierno? Pues hay dos variables. Un análisis costo-beneficio, que es la tasa interna de retorno social positiva. El hospital de Zumpango lo tiene. Funciona. Ok, concluye, Los trenes por favor, de la línea senador. 12 también los tiene. Ahora, tienes que ver... pues A es ver, que no vamos puedo a, hablar. por favor, senador, Presidente, por favor, es tu senador. responsabilidad tener Senador, orden. Senador, Dile al diputado tú que me también deje eres un terminar. legislador. Por favor, respeta el tiempo. Entonces- Vamos a darle, solicita respeto a los tiempos y al acuerdo. Bueno, por favor. yo solicito Ya respeto a mi llevamos participación. 3. Por eso, si nos das la oportunidad tendrás. Déjame, a ver, Vamos a termino. terminar. Estoy a un renglón de terminar. No hay interpelaciones de recuerdo aquí. Bueno, entonces, ¿qué haces para saber si es un buen acuerdo? Pues no me deja hablar el diputado. Orden, por favor, que termine. Y es un ejemplo nada más, no tiene ninguna mala intención, que quede muy claro. Ahora, ¿qué A ver, haces? por favor, senador, termina. Comparas el precio que te ofrecen los competidores. En el caso de los trenes de la línea 12 hay 6 empresas que ponen una oferta en la mesa. En el caso del hospital que hablamos no hubo esa oportunidad. Y la diferencia de precio es menor a 1.5% en 3
competidores, en cual uno resulta ganador. Desafortunadamente, en el caso del hospital, no tenemos la información para hacer esa comparación. Tiempo. Pero esto es para que no se satanice los PPS y invitar a la comisión que no se siga ese criterio tan fácil, porque entonces llegamos a conclusiones equivocadas. Por favor. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.